Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la sesión 20. En este caso, pues, siguiendo con la temática del curso, vamos a continuar entonces con el numeral 7 eh, de motocicletas en específico, ¿no? Entonces, eh, ayer hablamos, pues, y más o menos hicimos un resumen de, de este numeral, de qué contempla el numeral 7. Más o menos dijimos, bueno, sí, la revisión exterior, sillín y reposapiés, elementos para producir ruido, alumbrado, señalización, emisiones contaminantes, frenos, suspensión, dirección, rines y llantas, soporte de estacionamiento y motor y caja. Entonces, en este caso vamos a ir mirando defecto por defecto, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en este tema para que nos quede pendiente solamente entonces emisiones contaminantes, ¿no? Entonces, en el tema de exterior y chasis, vemos primero que todo que hay un único defecto tipo E. Incluso en retrovisores tampoco hay defectos tipo E, entonces solamente se tiene en cuenta al exterior esos diferentes, esa correlación que en elementos diferentes al chasis. Ahí para hacerles el resumen, podríamos decir que corrosión, bueno, vamos a poner primero acá los defectos, entonces teníamos que Eh, bueno, ya sabemos cuál es el concepto de corrosión, ¿no? En motocicletas, corrosión, digamos que la norma lo nombra en 4 componentes, 3 de los cuales son defectos tipo A, o sea, rechaza la motocicleta. Corrosión en chasis, rechaza la motocicleta. Corrosión en elementos diferentes al chasis, no rechaza directamente, es un defecto tipo B. Y de ahí para adelante habla de corrosión cuando llegamos al sistema de frenos. En esto, cuando hablamos acá de tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento. Y luego por acá cuando llegamos a suspensión. Entonces, elementos de la suspensión en mal estado, amortiguadores, rodamientos, bujes de amortiguadores, bujes de tijeras, pasadores deformados con juegos excesivos o con corrosión o corrosión. ¿Listo? Entonces, la palabra corrosión sale 4 veces en el numeral 7. Esos son los componentes en los cuales como tal la norma define corrosión. Sin embargo, si usted determina que algo que diga mal estado o deterioro se refiere a corrosión, pues de pronto usted dentro de su procedimiento podrá incluir esa condición. ¿Listo? Pero esos son los 4 efectos que hablan de corrosión en la motocicleta. 3 son tipo A y uno que sería el restante de componentes de los cuales no se mencione, eh, lo podríamos llamar que son elementos diferentes al chasis. ¿Listo? Acuérdense que el concepto de corrosión es la destrucción paulatina de partes metálicas, es decir, que podamos observar que ya haya destrucción después de haber un proceso de oxidación. El ejemplo más básico y que de pronto a veces es como raro, pasa es con la oxidación del aluminio. El aluminio realmente no es que sea prueba de óxido, lo que pasa es que la oxidación, el aluminio al oxidarse, eh, esto adquiere una capa de protección precisamente con ese óxido de aluminio, ¿no? Entonces hay procesos de oxidación que no necesariamente deterioran la pieza. Lo que pasa es que tenemos muy de pronto metido en la mente que la oxidación siempre es un proceso de deterioro del material. Entonces, sin embargo, lo que hay que entender en este caso es que el proceso al cual se refiere la norma es un proceso posterior a la oxidación de una parte metálica
pero que haga que haya deterioro, o sea, que se pierda el material, se dañe la pieza, o sea, con mayor probabilidad. ¿Listo? Entonces, es diferente la corrosión a la simple oxidación. Listo. Partes exteriores en mal estado, flojas o sueltas, que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. Entonces, comúnmente, pues lo que se hace en una motocicleta es hacer una revisión, pues, de todos sus componentes externos, a ver si están de alguna manera flojos o sueltos, ¿cierto? Acá hay la controversia. ¿Qué pasa con las pastas de la motocicleta? Entonces, las tapas de pronto de la batería, las tapas eh, de los componentes eléctricos del propio chasis, lo que llamamos el carenaje, ¿no? Carenaje o carenado de la motocicleta. ¿Listo? Es está la controversia porque el defecto dice partes exteriores en mal estado, flojas sueltas, que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. Entonces, según eso, algún CDA podrá definir que aunque le falte parcialmente o totalmente el carenado a la motocicleta, pues no se considera defecto debido a que no hay de pronto una parte floja o suelta, ¿cierto? Es decir, yo encuentro acá esta moto de pronto y originalmente trae una tapa en esta parte y ya no se está presentando, pues no hay problema porque entonces digamos que no hay presencia de, de partes flojas o sueltas. En cambio, otro se dirá, no, yo lo necesito para la identificación de la motocicleta, por lo tanto, dentro de mi proceso de prerevisión es necesario esta pasta para determinar que toda esa motocicleta se me está presentando completa, ¿cierto? Entonces no la rechazo, pero no la recibo, o sea, hago un proceso anterior a este. ¿Sí? Y otro se ya podrá decir ahora, bueno, no, entonces necesito, o lo que se hace necesario acá en esta condición es determinar, pues, que la parte exterior no esté con aristas o bordes cortantes, ¿cierto? Entonces a veces lo que pasa es que las tapas, pues precisamente desde donde se sujetan, o simplemente están escondiendo algo o están protegiendo algo que sin ellas, pues va a quedar como una arista viva o borde cortante, ¿cierto? Entonces aplicaría más bien el siguiente efecto de presencia de aristas o bordes cortantes exteriores del vehículo. Pero vean que ya entra a ser una determinación del propio proceso interno del CDA. ¿Cómo determina o cómo comprobamos la condición de esas pastas, cierto? Entonces, lógicamente, la fácil sería, o una situación que no sería complicada de evaluar, sería que la pasta esté suelta, y esté floja, y esté por caerse, ¿cierto? Pero el problema sería entonces si no está esa pasta, cómo yo tengo determinado dentro de mi proceso si se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta, ¿listo? Por otro lado, roce o interferencia entre las llantas, el guardabarro, chasis o suspensión, ¿listo? Entonces, ¿cómo en este caso, cómo sería el método? Pues podría pasarse la mano alrededor de la llanta y determinar que esa llanta no está chocando contra el guardabarros, chasis o suspensión. Bueno, y si es el neumático el que está chocando, acá hay una definición complicada debido a que según la norma, pues la norma habla en varios momentos de llanta y de rueda. Entonces, creo que incluso la norma no tiene dentro de sus definiciones el concepto de llanta y el concepto de rueda, me parece que no.
Entonces, si usted busca el concepto de qué es llanta, y entonces la llanta me dice, eh, esto no, dice cerco metálico exterior de las ruedas de coches de caballos y carros, metálico, ¿no? Pieza de hierro mucho más ancha que gruesa, pieza metálica central de una rueda sobre la que se monta el neumático. ¿Listo? Entonces, por definición, según la RAE, podríamos decir que la llanta es el rin, ¿sí? Entonces, según eso, pues lo que se supone que no debe estar en interferencia es la llanta, o sea, el rin. O sea, ¿qué pasa si el neumático es el que está en interferencia o en roce con el guardabarros, con el chasis o suspensión? Teóricamente la norma tiene ese vacío, ¿cierto? Lo que pasa es que, pues conceptualmente no es tan viable, pues una condición segura de que ahora, aunque la llanta no esté tocando, el neumático sí esté tocando uno de esos componentes. Entonces podríamos de pronto por ahí enfocar la condición de revisión de este defecto. Pero literal, si cogemos el defecto literal, el que no debe estar cogiendo, perdón, rozando el rin o rozando el guardabarros, rozando el chasis o rozando la suspensión sería el propio rin, ¿no? Bien. Ahora hablamos de corrosión en exterior de elementos diferentes al chasis y hablamos de corrosión en chasis. Entonces, por eso la identificación en las motos de esos diferentes tipos de chasis. ¿Listo? En resumen, podríamos decir que las motocicletas tienen tres tipos de chasis. Entonces, chasis de motos. Entonces, podríamos decir que tienen tres tipos de chasis. Esto es un resumen porque como ya habrán visto ustedes al realizar el trabajo, pues no es que haya una información ordenada que se presente de pronto de las condiciones de los chasis de las motocicletas. Entonces, esto es más o menos lo que he tratado de detallar para primero hacerlo como mnemotécnico y segundo para que se entienda un poquito más fácil las condiciones de los chasis de motos, porque en carros ya sabemos que es o chasis autoportante o chasis independiente. Hay otras definiciones por ahí, pero casi que todos entrarían dentro de, bueno, el multitubular este que vimos, ¿no? Pero de resto entrarían en cualquiera de esas definiciones. ¿Listo? Entonces, en este caso, en las motocicletas podríamos decir que hay chasis tubular, chasis de viga y chasis monocasco. Chasis tubular, chasis de viga y chasis monocasco. Listo. Entonces, en el chasis tubular, bueno, siempre vamos a observar desde el cuello del chasis. Entonces, miremos acá, chasis de motocicleta. Entonces, el cuello del chasis en este caso es el tubo principal donde se acopla ¿qué? La dirección, los elementos de la dirección o el eje de la dirección. En este caso, pues sería este tubo, ¿cierto? Eh, de ahí observamos qué tubos salen. Entonces, si salen tubos circulares, o sea, si los tubos de acá son de sección circular, entonces lo llamamos tubular. Pero si los tubos no el propio cuello del chasis, sino los tubos del chasis o los tubos que salen del chasis son de sección cuadrada o rectangular, podríamos asumir que lo que estamos observando es un chasis de viga. ¿Listo? Entonces, si esto es de sección cuadrada o rectangular, podríamos decir que es un chasis de viga. Y por otro lado, si es un chasis monocasco, que en este caso solo,
Solo lo tiene unas muy pocas motocicletas en Colombia, que sería, por ejemplo, las motocicletas de chasis, monocasco, moto, las Vespa. ¿Listo? Que sería más o menos como este. ¿Listo? Chasis monocasco de moto. Que el propio carenaje eh, es precisamente parte del chasis o está soldado a los elementos del chasis. ¿Listo? El carenaje está soldado a los elementos del chasis. Bien, entonces de viga y monocasco que sería como la Vespa. Eh, de los tubulares podríamos dividirlo en varios, entonces multitubular de armazón y de cuna. ¿Listo? Multitubular de armazón y de cuna. Y más o menos en ese orden están distribuidos por la frecuencia, pero al contrario. El de cuna es más frecuente, el de armazón menos frecuente que el de cuna y el multitubular de poca frecuencia. Chasis multitubular lo podemos ver en las Duque, ¿cierto? En las KTM. Entonces lo que observamos es que todos los tubos que se aprecian son circulares, o la gran mayoría pues son circulares. Y esto, tenemos que los tubos principales del chasis se interconectan entre ellos, ¿listo? Entre ellos se van conectando, ¿listo? Bien, ese sería un chasis multitubular. Chasis de armazón, tenemos dos tipos, chasis de armazón inferior y chasis de armazón central. Inferior y chasis de armazón central. Listo. El chasis armazón, de armazón inferior, el más común es el de, bueno, acá sale el motocasco, monocasco, pero no, ese no es chasis de armazón inferior. Es como el chasis de la motocicleta Biwis o como la gran mayoría de scooters que tenemos. Vamos a ver si sale por acá uno. Acá hay un chasis de una Biwis. Bueno, y lo que se puede apreciar en ese chasis o en la estructura de ese chasis precisamente es que los tubos van directamente hacia abajo, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría de scooters lo que tienen es pues su propio diseño scooter es esa posibilidad de tener las piernas dentro de la propia estructura de la motocicleta, ¿cierto? Entonces, los tubos, no tengo tubo por arriba, sino únicamente tubos circulares que inician su recorrido por abajo. Esa es la gran característica de los chasis de armazón inferior y central. Si usted ve, por ejemplo, ahora un chasis de armazón central, por ejemplo, eh, de una Viva R, o bueno, una Suzuki Vest, una motico señorita, usted lo que aprecia es que las tuberías, bueno, acá está un poquito como la de allá, pero bueno, las tuberías
van es por todo el centro de la motocicleta. ¿Listo? Entonces, eso más o menos es lo que se puede determinar en este tipo de motocicletas. En la gran mayoría de semiautomáticas podemos decir que tengo chasis tubular de armazón central y en la gran mayoría de esto de scooter podemos decir que tenemos chasis tubular de armazón inferior. ¿Listo? Ahora, chasis de cuna. Chasis de cuna puede haber abierto o cerrado. ¿Listo? Abierto o cerrado. ¿Listo? El chasis de cuna abierto o cuna abierta también se puede llamar. Es aquel que los tubos, sean cuantos sean, terminan uniéndose con el motor, ¿cierto? Y no continúan su recorrido. Entonces, bueno, siempre en los chasis de cuna voy a tener el tubo superior y entonces ahora lo que me va a dar el nombre son los tubos que van hacia abajo. Entonces, el tubo, si el tubo corta y se une con el motor, lo llamamos chasis de cuna abierto o abierta o cuna abierta, también lo podríamos llamar. Cuna abierta me suena mejor. Y cuna cerrada. Y por otro lado, el chasis de cuna cerrada, entonces el tubo que sale por la parte de arriba del cuello del motor, del cuello del chasis, perdón, va a unirse después de que cuando el tubo de abajo pase por debajo del motor, suba hasta la unión. ¿Listo? Eso sería una cuna cerrada. Sean cuantos sean los tubos, ¿no? Si son dos, tres, perdón, dos o un tubo o uno que se vuelven dos, pero pasa por debajo del motor, acá tengo el motor, y le hace completamente la cuna al chasis. ¿Listo? Entonces, chasis de cuna abierta. Bueno, este, por ejemplo, sería un chasis de cuna doble cerrada. Entonces, empieza desde acá, pero empieza doble, empiezan dos tubos directamente desde el cuello del chasis. Cuando baja, se divide en dos. Bueno, se observa la división desde el inicio y cierra con el tubo de arriba. ¿Listo? Cierra finalmente con el tubo de arriba. Acá hay otro ejemplo entonces de un chasis abierto. Este rojito que tenemos ahí sería un chasis abierto. Este, por otro lado, sería un chasis cerrado. Chasis cerrado, ¿listo? Entonces vean que puede tener uno o dos tubos. Este también podría ser un chasis cerrado. Dame un segundo. Listo, qué pena. Eh, entonces vean que esto sería chasis de cuna cerrado, ¿listo? Y de cuna cualquiera de estos dos puede ser, es decir, puedo tener cuna abierta o cerrada, pero puedo también subclasificarlo. Este abierto puede ser de tres maneras. Entonces la cuna puede ser, también pasa con el cerrado, ¿no? De tres formas.
simple o sencillo, doble y desdoblado. Simple, doble y desdoblado. ¿Cómo observo entonces si es simple, si es doble o si es desdoblado? Pues la cantidad de tuberías que salen y se pueden subdividir. Entonces, en este caso, si es doble, bueno, entonces tengo dos tuberías que salen desde el cuello del chasis. Si es simple, tengo una única tubería, como sería no, este caso no. Eh, este observo uno. Este sería simple, por ejemplo. ¿Listo? Simple, una sola tubería. En este caso es simple y abierto, porque termina ahí y no cierra completamente la cuna. En este caso es doble y cerrado. ¿Listo? Y en este caso, a ver, en este caso, por ejemplo, entonces, en este caso yo tengo es eh, un chasis desdoblado. Inicia por acá y se subdivide en dos tuberías. Entonces tendría chasis tubular de cuna cerrada desdoblada. ¿Listo? Chasis tubular de cuna cerrada desdoblada porque finalmente cierra a la cuna y se une nuevamente con el elemento. ¿Listo? Estaban diciendo por ahí que no ingresaba, no sé si ya pudieron. Que ya veo 30 que son más o menos los que siempre ingresan. Listo. Bien, de viga, chasis de viga, entonces sabemos que identificamos por el tubo principal, los tubos que son principales del chasis, pero tenemos dos tipos también, de viga simple, o lo llamamos monoviga, y de doble viga. ¿Listo? De monoviga y doble viga pueden haber abiertos o cerrados, pero el más común que vemos es el doble viga abierto. Entonces, chasis de viga. Por acá, por ejemplo, tengo, les estoy presentando un chasis de doble viga perimetral, así lo llama el fabricante. Pero finalmente es un chasis de doble viga. Vean que los tubos que salen del cuello del chasis son cuadrados. Pero en este caso, vean que se puede uno llegar a confundir porque estos tubos son circulares. Esto lo hace cerrado, ¿listo? Entonces sería chasis de doble viga cerrado porque está haciendo de cuna y cerrando el espacio del motor. O podría yo tener este caso, chasis de doble viga abierto, que solamente coge por encima del motor. Por ejemplo, chasis de doble viga abierto. ¿Listo? Chasis de doble viga abierto. Entonces solamente sostiene por encima del motor. Bien. Entonces vamos a ver el monoviga, que es el más raro. Este sería el monoviga. Chasis monoviga. Entonces tiene un solo tubo cuadrado y va por todo el centro de la motocicleta. ¿Sí ven? En este caso, pues es abierto. Chasis de monoviga abierto. Los monovigas suelen ser abiertos. Listo, también, pues la perspectiva de otro chasis monoviga abierto. ¿Listo? Pero entonces podríamos tener chasis monoviga o doble viga y podría ser abierto o cerrado. ¿Listo? El monoviga, como les digo, suele ser abierto, pero yo les pongo esa clasificación un poquito más general para que ya luego ustedes puedan identificar el tipo de chasis en cada motocicleta. ¿Por qué les comento esto? No solamente por la identificación de los defectos, sino porque lo están preguntando, o sea, en las evaluaciones de una pregunta, ¿qué tipo de chasis está revisando usted? Porque se supone que si determina de forma precisa el tipo de chasis, puede finalmente determinar si hay corrosión en ese elemento, pero si ni siquiera sabe determinar el tipo de chasis, pues muy, muy difícilmente lo haya identificado, ¿listo? Entonces, abierto.
Bueno, no sé si dijimos el concepto de desdoblado, pero el chasis desdoblado a lo que se refiere es que sin importar el tamaño hay un primer tubo que sale del cuello y se divide en dos. Creo que ya lo habíamos mencionado, pero cabe resaltarlo para determinar qué es, que si no importa el largo, o sea, puede ser que sea un tubito pequeño. Hemos visto en algunas motos, no veo por acá ningún ejemplo, pero hemos visto que en unas motos, acá ya es doble porque salen dos tubos directamente, pero hay motos que a veces tienen un pequeño tubito, incluso más pequeño que este que les estoy presentando, para desde el cuello del chasis. Y entonces se piensa que es doble, pero no, en este caso es desdoblado porque inicia con un tubo y termina en dos tubos, ¿listo? Se subdivide. Bien. Hay otros chasis bueno, hay otros chasis y otros nombres de chasis. Hay un chasis que le llaman Omega, ¿sí? Que es para muy pocas motos, la verdad no lo he visto en la primera moto, pero bueno, son más para motos de competencia o de alto desempeño. Y de ahí para adelante usted puede encontrar nombres por doquier porque cada fabricante le suele dar un nombre a los chasis de pronto por temas comerciales. Entonces al chasis de doble viga abierto, perdón, al chasis tubular de doble abierto, le suelen llamar chasis en tipo de diamante. ¿Listo? Chasis tubular de cuna abierta doble se suelen llamar chasis en tipo de diamantes. Entonces, pues digamos que son condiciones más de comercialización que se pueden dar dentro de las motocicletas, más que sea la identificación como tal. Para mí esta es como la manera más fácil de identificarla y más fácil que he encontrado también para explicar cómo se puede identificar un chasis y que esa identificación le ayude a usted para de una vez hacer la inspección del chasis. Entonces usted está mirando los tubos de chasis, observando qué forma tienen desde el cuello del chasis hasta la parte donde sostiene el motor y de ahí para atrás pues ya podrá ver o observar la estructura del chasis y de una vez identificando el chasis está haciendo la inspección de corrosión en chasis. ¿Listo? Bien, finalmente en parte exterior me habla de roturas, perforaciones, desacople o inexistencia del sistema de escape. Entonces, así en el numeral 6 también tengo este efecto. Y este efecto, pues básicamente es para determinar si hay alguna fuga dentro de ese sistema de escape que pueda tanto, pues que pueda influir sobre todo en la prueba de emisiones contaminantes. Sin embargo, esto es un defecto sensorial que se va a repetir en la prueba mecanizada de gases. ¿Listo? Se repite en la prueba mecanizada de gases. Acá me da una nota que también me la da gases, que es que algunos diseños de sistemas de escape en motocicletas tienen un pequeño orificio, el cual no debe considerarse defecto. Entonces, lo que llamamos el desagüe, no sé si aparezca así, de escape. Pues no tengo por ahí, bueno, de pronto por acá se puede apreciar, pero básicamente es un pequeño agujero que suele estar dentro del silenciador o en la parte más baja del tubo de escape, suele estar. Eh, esto permite que la acumulación de vapor de agua, cuando se condensa, se pueda liberar y no esto corroa el tubo de escape, ¿cierto? Entonces, digamos que esos diseños permiten esa presencia de ese agujero. Pero si hay otros, de pronto hechos por el propio dueño de la motocicleta
o por alguien en algún momento, pues ya sí adicionales a ese se considerarían defectos. ¿Listo? Roturas, perforaciones, desacople o inexistencia del sistema de escape. Bien, ahora en retrovisores, ¿qué podemos mirar en retrovisores? La inexistencia de cualquiera de los espejos retrovisores, de los dos espejos retrovisores funcionales. Entonces, hay una Vespa que, que originalmente solo trae un espejo retrovisor. No sé cuál sea, nunca la he visto físicamente, pero sí he visto fotos. Vean, originalmente solo trae un espejo retrovisor. Entonces, o esta que trae ahí, ¿listo? Entonces, ¿cómo determinar si esa condición es aplicable y rechaza a la motocicleta? Pues usted tendrá que determinarla directamente dentro de su procedimiento. ¿Por qué? Porque en las motos no hay un concepto directo de originalidad. Entonces, debido a que no hay concepto directo, pues queda abierto a la interpretación de cada CDA. ¿Listo? Entonces, si usted quiere detallar defecto por defecto, cuáles son aquellos defectos que usted tiene que tener en cuenta, la originalidad del vehículo y cuáles no, pues entonces usted tendrá que hacer ese proceso. Pero de pronto ahí tendrá que ser cuidadoso debido a que pues sus inspectores tendrán que tener ese conocimiento, porque si se van a leer solamente el defecto y aplicar el defecto sin leer un procedimiento que usted haya detallado o un instructivo que le hable de que sí se aceptan motocicletas que originalmente tengan un solo espejo, pues entonces usted de pronto tendrá que eh, capacitarlos mm, más a menudo o algo así, ¿no? Finalmente, está abierto, ¿sí? La norma no me especifica ese defecto. Me dicen que acá la inexistencia de cualquiera de los dos espejos retrovisores. Entonces, pero si originalmente tiene uno, pues depende de cómo lo defina su CDA. Ahora, por otro lado, mal estado o fijación deficiente de los espejos retrovisores. ¿Sí? Mal estado o fijación deficiente de los espejos retrovisores. Entonces, ¿qué pasa si la superficie del espejo retrovisor está deteriorada? Entonces, digamos que usted ve en el espejo y casi no se observa para atrás, ¿cierto? Pues en la norma de carros veíamos que el deterioro del espejo retrovisor sí se mencionaba el estado de las superficies, pues se mencionaba como un defecto. Si el espejo está partido, entonces en este caso sí podríamos aplicarlo por mal estado, ¿cierto? Por mal estado. Tendría que acoplarse ese estado de la superficie al mal estado. Y la fijación deficiente ya directamente a la fijación del propio espejo, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, vea que acá me pide que hayan dos espejos retrovisores funcionales. Entonces imagine que usted le pone un espejo abatible a su motocicleta. ¿Listo? Entonces los espejos abatibles se caracterizan, por ejemplo, usted le pone este espejito para poder de pronto cambiar ese ángulo, mirar para otro lado, o estos tipos de espejos que cuando usted se cae, pues se doblan pues son abatibles precisamente para eso, para que no se vayan a romper cuando usted de pronto tiene un accidente y simplemente pues se recogen, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ahí la norma no me está definiendo de pronto ese tipo de tecnologías que hay ahora. ¿Cómo se considera? Si usted considera que la función de un espejo retrovisor
es sostenerse siempre en la misma posición y no permitir un movimiento abatible, pues entonces usted rechazaría estos espejos porque no serían funcionales. Pero si usted dice que la única función del espejo retrovisor es mirar para atrás, entonces usted determina que cualquiera de los espejos retrovisores, así sean abatibles, pues cumplirían la función, ¿cierto? En el caso de los espejos, por ejemplo, los espejos que le ponen a estas motos que para que se vean con diseño que le llaman Café Racer, ¿no? Coffee Racer yo las conozco, que tienen esos espejitos que están solamente ahí como a los lados y pues de pronto se dificulta porque usted tendrá que para mirar para atrás, moverse para un lado o para otro. Algún CDA podrá decir, no, eso no es funcional porque el brazo del conductor está tapando el espejo retrovisor. Y otro CDA podrá decir, no, no pasa nada porque yo no estoy evaluando la condición de manejo. Si ese man maneja con los brazos hacia abajo o siempre que va a mirar el espejo retrovisor, mira, se mueve su cuerpo o mueve su cabeza para poder observar. Y si el espejo retrovisor o la función del espejo retrovisor la defino solamente como que tiene que ser mirar hacia atrás, pues simplemente cualquiera de estos espejos retrovisores me cumpliría la función y con tal que tenga dos. Y además de eso, que originalmente pues se considere que hayan dos, pues no habría ningún problema. Profe, una preguntita, buenos días. Pi, 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 pi. Listo. Profe, qué pena, buenos días. Sillín y Eh, reposapiés. Entonces, en este tema de sillín y reposapiés hay otro vacío. La norma me dice, sillín y reposapiés mal anclado o con riesgo de desprendimiento. Y si no existe el sillín o si no existe el reposapiés, la norma directamente no me está diciendo que rechace la motocicleta, ¿cierto? Algunos CDAs ponen pues que la inexistencia se considera dentro de este defecto, ¿sí? Otros CDAs ponen que solamente la inexistencia va a ser calificada, bueno, para el reposapiés, perdón, que la inexistencia va a limitar de pronto la inspección. Es decir, que si no está, usted no va a poder recibir esa motocicleta y porque va a tener que dejar de calificar un defecto. ¿Listo? Y por otro lado, si es pues mal anclaje, sí sería de pronto evidente. O sea, que esté el elemento, el sillín o el reposapiés, pero esté mal anclado. O en algunos CDAs dicen, bueno, no, en el tema del sillín lo considero para la condición de ingreso, pero el tema del reposapiés no lo considero porque no es un elemento esencial para el manejo de una moto. Es decir, una moto sin sillín sería una moto insegura de manejar dentro del CDA, pero una moto sin reposapiés no habría ningún problema. Entonces, simplemente lo pongo como condición de manejo seguro dentro del CDA para el ingreso de la moto que tenga sillín, pero no me es relevante si no tiene reposapiés. ¿Listo? Y de ahí para adelante puedo definir, bueno, si tiene reposapiés, entonces lo reviso, si no tiene reposapiés, no lo reviso, no califico el defecto, o si tiene o no tiene reposapiés, lo reviso y determino que la inexistencia sería también un defecto dentro de este defecto que tenemos de sillín y reposapiés. ¿Listo? Bien, vean que si hubiesen puesto la palabra inexistencia, de pronto ya eso sería... se habría solucionado. Entonces, si y o reposapiés mal anclado, inexistente, deteriorado, con riesgo de desprendimiento o con aristas o bordes cortantes, pues ya de pronto la descripción del defecto va a ser suficiente para todas las condiciones que se puedan presentar.
pero pues finalmente es una norma y los documentos siempre están en constante revisión, ¿no? El problema nuestro actual es que tenemos una norma del 2012, entonces ya tenemos 12 años de antigüedad de esta norma y pues ya los procedimientos tienen que hacerse, o sea, ya son en algunos CDAs procedimientos de muchas páginas para detallar precisamente ítem por ítem qué se necesita o qué se requiere dentro de cada uno de los defectos. ¿Listo? Precisamente por esos vacíos que de pronto podemos tener. Listo. Existencia de algún dispositivo o accesorio diseñado para producir ruido o motocicleta sin silenciador. Bueno, ahí hay una condición. Entonces, vean que acá la norma me lo está diciendo directamente, ¿no? Cualquier moto que tenga un dispositivo que esté diseñado para producir ruido o una moto que se presente sin silenciador, tengo el defecto, ¿cierto? Acuérdense que no tengo defecto de prueba mecanizada de ruido, aunque siempre se deba hacer la prueba mecanizada de ruido. Es decir, tengo la medición, mas no puedo rechazar. ¿Qué pasa? Hay dos condiciones acá. Que en definiciones nos hablaba de sistema de resonador como tal, que es un dispositivo no original instalado en el tubo de escape del vehículo que genera ruido anormal y que es detectable por el oído humano y diferenciable de un ruido normal por la experiencia o comparación con un sistema de escape original. Entonces, más o menos lo que hablábamos de pronto con carros. Bueno, no sé si lo mencioné así directamente carros, pero si no lo menciono acá. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, en las motos de alto cilindraje? Pues de por sí esas motos suenan bastante debido al tamaño de su motor, ¿cierto? Entonces, pues el tubo de escape de una motocicleta no es tan grande ni tan pronunciado como para poder limitar el sonido de un motor 1600 o de un motor, no sé, incluso hasta 600, 500 centímetros cúbicos. Entonces el silenciador suele ser más pequeño de lo que finalmente necesitaría para reducir los decibeles de esa moto significativamente, ¿no? Para que no se pueda sonar. Entonces, en algunos casos podemos ver que con escapes originales las motocicletas de alto cilindraje suenan demasiado. O sea, en este caso seamos conscientes, sobre todo pues si usted ve una moto, una RX, una DT, una Biwis, pues la ve y suena demasiado, pues eso no es normal, o sea, no es una condición que sea de pronto porque tenga el motor demasiado grande, ¿no? Pues esas motos no pasan de 150 centímetros cúbicos, ¿sí? Pues todas las que mencioné incluso son por debajo de 125, entonces de pronto sería ilógico ponerse a pensar en ese tipo de motos si tienen o no tienen silenciador o si tienen o no tienen resonador. Bien, pero por otro lado me habla, bueno, entonces tenemos el problema con las de alto cilindraje, porque tenemos que identificarlo por experiencia o comparación. Bueno, ¿y qué pasa si mi inspector nunca ha visto esa moto en especial? Pues de pronto tendré que mirar físicamente si hay alguna evidencia de que eso sea un resonador, ¿cierto? Y el otro tema es lo que se conocen como headers, los cabezales de salida de gases de escape. Bueno, ahí hay dos temas, tanto los headers como los filtros de aire de alto flujo. Filtros de aire de alto flujo para motos. ¿Listo? Entonces, estos filtros de aire lo que hacen es precisamente aumentan la entrada de aire de admisión para aumentar levemente la potencia de la motocicleta, de pronto a costo de consumir más, ¿sí? Pero digamos que también debido a ese ingreso superior de aire en la admisión, pues aumenta también el sonido de la motocicleta. Entonces,
ahí también habrá que definir, se nos queda corta la norma de si eso es un elemento para producir ruido, porque realmente no está diseñado para producir ruido, pero produce un ruido superior. Entonces, se nos queda corta la norma y tendremos que hacer la definición de si ese filtro de aire de alto flujo se considera como un elemento para producir ruido o por otro lado lo descartamos de los elementos para producir ruido debido a que no altera significativamente el ruido normal de la motocicleta, ¿sí? No sé, pues estoy ahí de pronto haciendo una definición ahí más allá, ¿no? Por otro lado, los filtros perdón, los headers de escape. Entonces, los cabezales de la salida de escape para motos, vamos a poner motocicletas, que también vimos el caso para carros, pues no se consideran como un defecto o como un resonador, porque lo que hago es aumento el flujo con el filtro de alto flujo, aumento la entrada de aire. Con los headers, perdón, aumento o ayudo a la salida de los gases de escape. Cualquiera de las dos condiciones aumenta el ruido normal de la motocicleta. Entonces, en este caso del header, la norma sí me dice que no serán considerados como resonadores. Ahora, ¿cómo entonces consideramos lo que llaman full system? ¿Cierto? Entonces el full system simplemente pues full es todo, completo. Y system, sistema. Entonces básicamente es el sistema de escape modificado desde el inicio hasta el final. O sea, le compran un sistema de tubo de escape no original y se lo cambian por completo desde el inicio hasta el final. ¿Qué pasa? Pues que ese sistema puede tener sonda lambda, de pronto si la moto lo requiere. Puede tener catalizador si la moto lo requiere. Puede tener silenciador si la moto lo requiere. Pero también puede aumentar el ruido normal de la motocicleta. Entonces, ¿cómo consideramos que si ese full system es o no es un header o es o no es una salida original del tubo de escape? Es más, los fabricantes de estos sistemas de escape completos o full system, digamos que son, entre comillas, someten algunas normativas internacionales de emisiones de ruido a sus sistemas de escape y certifican que, digamos que ese sistema, pues, digamos, es homologable para una condición de bajo ruido. Qué tanto sea así o qué tanto ruido emitan, pues ya en la práctica lo sabremos, ¿no? Pero digamos que en teoría y según papeles, pues muchos de los fabricantes de estos sistemas homologan sus condiciones de ruido para precisamente que el sistema no emita tanto ruido. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿esto lo calificamos como resonador o lo consideramos como header? ¿Listo? Porque si lo consideramos como header, no sería un resonador. Pero si no lo consideramos como header y emite un poco más de ruido, pues ya lo podríamos calificar como un resonador. ¿Listo? Bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta por ahora. Parece que no. Preguntas por ahora, muchachos. A veces en este tema de tubo de Profe, escape suelen salir preguntas, pero parece que está todo por ahora contestado. Y listo. Listo, vamos entonces a bocina, pito o dispositivo acústico. Entonces, si la moto no puede tener ciertos dispositivos para emitir ruido, la moto también tiene que tener un dispositivo obligatorio para producir un sonido. Y acá también queda abierta el defecto, ¿sí? O sea, estamos viendo de una vez los problemas ahí. O de pronto esos, como esos vacíos que podría dejar la norma en cada condición, ¿no? Bien, en este caso me dice, mediante inspección sensorial, detecte
el no funcionamiento o inexistencia de la bocina, pito o dispositivo acústico. ¿Cuál dispositivo acústico? ¿Un radio? ¿Puede ser? ¿Una alarma? ¿Una sirena? Teóricamente, por sirena, o sea, si aplicamos leyes vigentes como el Código de Tránsito, una sirena no podría tener, ¿cierto? Pero una bocina diferente, con otro sonido, con un sonido de pronto característico, chistoso, no sé, diferente al que estamos acostumbrados de un pito normal, podría tenerlo, porque me dice no funcionamiento o inexistencia de bocina, pito o dispositivo acústico. Entonces, acá lo único que cabe adicionar, además de que puede ser un dispositivo diferente al que estamos acostumbrados, es que me habla también de la inexistencia. Entonces, vean que ustedes tienen que determinar todo el defecto en la medida en lo que se pueda observar y apreciar de forma sensorial, ¿no? Entonces, en este caso, si no funciona, bueno, si el pito funciona, si usted acciona y la motocicleta pita, pues ya de una vez usted sabe que existe y que funciona. Pero si no funciona, de pronto lo mejor, en el caso de que usted pueda apreciarlo, debe usted ir a mirar la inexistencia. Si no funciona, revise. ¿Será que es porque no lo tiene? Entonces más bien sería inexistencia. ¿O será que simplemente lo aprecio, pero no está funcionando? Está desconectado, está dañado, el switch no le sirve de pronto para ir a hacer una inspección un poquito más allá, un poquito más detallada, ¿listo? Entonces, ¿cómo puedo determinar ese funcionamiento y esa inexistencia? Porque en carros vimos que solamente era no funcionamiento del pito, bocina o pito, ¿listo? En motos sí queda un poquito más detallado acerca de la inexistencia de la bocina, pito o dispositivo acústico. ¿Listo? Bien. Bien, llegamos al alumbrado y señalización, 741. Entonces, empezamos. No funcionamiento e inexistencia de los comandos que encienden o conmutan las luces. En este caso, les recuerdo lo que ya hablamos en el defecto de, ¿qué? Del numeral 6, de vehículos livianos y pesados. Pero no sé si acá de pronto hay un cambio en el tema de la redacción, porque acá dice en el numeral 741 nos habla de no funcionamiento o inexistencia de comandos que encienden o conmutan las luces. Tenemos un momento para hacer de pronto el paralelo con respecto al 641. No funcionamiento, vean que en este caso en carros solamente me hablan del no funcionamiento de los comandos que encienden o conmutan las luces y conmutan las luces. En motos me habla tanto del no funcionamiento como de la inexistencia, ¿listo? Tanto de ambas condiciones, o sea, que no esté y que no funcione. Y eso es un problema, como lo comentábamos, con los de pronto interruptores o comandos que no necesariamente están en todas las motocicletas. Bueno, ahí hay un ejemplo básico, ¿no? Desde el 2017, si no estoy mal para acá, las motocicletas que se importen o que se comercialicen dentro de Colombia deben tener un sistema que le llamamos luz directa. No es ahí lo que nos está queriendo decir de pronto las normativas de tránsito es que la motocicleta siempre, cuando usted la prenda y cuando la ande, debe mantener su luz encendida. A eso se refiere con luz directa. No confundir este concepto de luz directa con la alimentación de la luz, porque realmente luz directa se le debe llamar cuando el bombillo principal, o sea, el bombillo de baja y alta, qué pena que está pasando un resonador. Cuando el bombillo de baja y alta hace precisamente tiene su alimentación desde la batería, eso sería realmente luz directa.
o cuando viene desde una bobina de luces. Eso sería luz alterna, ¿sí? Pero digamos que estamos hablando en este caso de luz directa debido a que se enciende tan pronto yo abro el switch de la motocicleta o enciendo la motocicleta, ¿listo? Entonces, en esa condición podríamos decir pues que esas motocicletas que vienen del 2017 para acá, sin el switch de encendido de la luz baja, o sea, sin este switch, sino que simplemente esto va directo porque la alimentación se hace directa y la luz queda directa, pues entonces, entre comillas, no estarían cumpliendo con la condición de la inexistencia, o más bien de la existencia de ese switch. Entonces, digamos que ahí hay una contradicción, o podría haber una contradicción entre las condiciones solicitadas por los, por el tránsito, ¿sí? Y lo que estemos de pronto solicitando dentro de los CDAs. Entonces, ¿cuáles son esos switch que yo evalúo o a los cuales yo le evalúo esa inexistencia? ¿Sí? Porque si se me presenta la moto de una u otra manera, yo de pronto podré evaluar el no funcionamiento del switch que se me esté presentando, de manera física, de manera eléctrica, o yo puedo asimilar que el switch está malo de una u otra manera, ¿sí? Aunque teniendo las precauciones de pronto detallar eh, dentro de un, no sé, una observación, un comentario o algo así, pues que no se está evaluando el estado eléctrico de los comandos, por lo que ya en su momento hablamos de lo que podía pasar cuando yo quiero evaluar el no funcionamiento eléctrico o el mal funcionamiento eléctrico de un comando, que hay muchas otras cosas que pueden interferir en ese mal funcionamiento o no funcionamiento de un comando que enciende o conmuta las luces. Pero por otro lado, la inexistencia, ¿cuáles son esos comandos mínimos que entonces debe tener la motocicleta? Y si la moto es del 2010, pero le quisieron adaptar el sistema de luces directas, sería una condición de inexistencia de uno de los comandos porque originalmente la moto tiene o debería tener ese comando. Y lo mismo pasaría con el pass, ¿cierto? Con el pass light, con el switch de pass light. ¿Cómo determinamos que ese switch de pass lo deben tener? ¿Qué motocicleta lo debe tener? Si a mí me venden un switch no original porque se me dañó el switch de mi moto, pero ese switch ahora ya no tiene el pass y originalmente mi moto tenía el pass, o si yo como inspector evidencio que a la motocicleta no le está funcionando el pass light, y como solución, allá el taller lo que le dice es cambie todo el switch porque el pass light está muy complicado de arreglar o no se puede arreglar finalmente. Cambie todo el switch y el switch que le venden es un switch no original que lo único que hace es encender y apagar la luz alta sin tener la función de pass light. Entonces, en este caso, se considera como un defecto esa inexistencia después de que usted ya evaluó el mal funcionamiento y rechazó una motocicleta por eso, o de pronto no se considera dentro de estas condiciones, debido a que es un switch que no se está presentando al momento de la inspección. ¿Listo? Entonces, les dejo ahí esa inquietud también, porque la norma, pues, de pronto queda también un poco abierta en este tema. Ahora, mal estado con riesgo de desprendimiento, ausencia de las pastas o vidrios o no funcionamiento del sistema o cualquiera de las luces direccionales. Para mí este efecto está bastante bien planteado porque me habla del sistema o cualquiera de las luces direccionales. Entonces vean que primero, la primera condición que hay que tener en cuenta ahí es que de pronto ahí se está incluyendo también el switch, los cables, el, esto,
los propios bombillos, incluso me habla de las pastas, de los vidrios que pueda tener esas luces direccionales para protegerlas. También me podría estar hablando del flasher o el elemento que hace que sea intermitente esa luz direccional. Entonces, como me habla del sistema, de pronto este defecto sí se plantea bien y contempla todo lo que es las condiciones de una luz direccional, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si está malo el cable? Ah, pues simplemente yo le pongo este defecto, porque a mí no me importa si está malo el cable, el bombillo, el switch o lo que sea, pues este defecto finalmente me está contemplando el sistema completo. Entonces, si no está funcionando por cualquier condición, pues usted lo que va a poner es ese defecto y lo que se va a reflejar como informe final de la revisión será el rechazo por el sistema. Y entonces, pues usted tendrá de pronto los argumentos para que en el caso de no haber revisado algún componente del sistema, pues usted lo podrá determinar a través de esto, ¿cierto? Cómo ese sistema afecta a precisamente el funcionamiento correcto de esas luces direccionales, ¿no? Bien. Por otro lado, la luz de freno no me pone la palabra sistema, entonces dice mal estado, con riesgo de desprendimiento, ausencia de las pastas o vidrios, o no funcionamiento de cualquiera de las luces direccionales, perdón, de cualquiera de las luces de parada o freno. Acá queda un poquito abierto, entonces resulta que en las motocicletas tenemos algo que le llaman las peras de frenos. No sé si en todas las partes del país, creo que no en todas las partes del país le llaman así, pero son esos pequeños switches o interruptores que precisamente encienden o apagan el bombillo al accionarse el sistema de frenos. Entonces, esas, entre comillas, peritas de freno, que lo llamaríamos también interruptor de luz de freno, que sería como de pronto un nombre más técnico, eh, pues las motocicletas suelen tener dos. Este, por ejemplo, para las maniguetas y este, por ejemplo, cuando tiene pedal. ¿Listo? Entonces, acá cuando tiene pedal, tiene el interruptor en el pedal. No sé si se aprecian estos. Incluso parece que lo están cambiando. Bueno, en fin, como tiene dos, tanto en la manigueta o en el pedal, algunos podrán decir, bueno, no, es que el funcionamiento, el correcto estado o el correcto funcionamiento de esa luz de freno es que encienda con todos los interruptores de luz de freno, tanto en manigueta como en pedal, ¿cierto? Si se define así, resulta que hay motocicletas como la AX100 que originalmente no tiene comando o interruptor de luz de freno en la manigueta delantera. Entonces, al no tener ese comando en la manigueta delantera, pues sería y originalmente viene así, sería una condición original o sería que el defecto de pronto hay que aplicarlo y toda moto debe tener los dos interruptores, porque ahí la norma no está siendo clara, no está diciendo que tiene que tener todos los elementos o los dispositivos para encender la luz de freno. Entonces, más bien es como usted definió ese no funcionamiento o ese mal estado de esas luces de parado freno. Porque acá lo que sí es cierto es que la norma dice que cualquiera que esté en mal estado o en no funcionamiento sí es defecto. O sea, más bien entendiéndolo por otro lado, sean los que sean los interruptores, usted revisa todas las luces de freno que se le están presentando en la motocicleta. Si son 10 luces de freno, pues usted tendrá en cuenta que todas las 10 tienen que encender. ¿Listo?
Otro ejemplo de esto que no originalmente no tiene luz de esto, interruptor de luz de freno delantero, o sea, para manigueta, es la V80, si no estoy mal. ¿Listo? Esta moto originalmente no tiene interruptor de luz de freno en la manigueta, solamente en el pedal. Entonces tendríamos que hacer que todas las motocicletas adapten este interruptor de luz de freno con la manigueta. Es una condición, o como lo define mi CDA, es una condición insegura que esta moto no tenga esa luz de freno o no es relevante. Bueno, hay varias de pronto condiciones que tener en cuenta. Y finalmente, bueno, no, me faltan dos, mal estado o no funcionamiento de las luces de tablero de instrumentos. Entonces, ¿qué luces? Tablero de instrumentos de moto. Entonces, este es el tablero de instrumentos de una moto. Si, si el tablero de instrumentos originalmente tiene luz de neutro, ¿cierto? Luz de batería, luz de aceite, luz de indicador de temperatura, luz de altas. Este no se ve muy bien, a ver, este que se ve como... Y además de eso tiene la retroiluminación para que el tablero se observe completamente. Todos esos testigos serían luces del tablero de instrumentos o solamente se considera la retroiluminación como la luz de tablero de instrumentos. Si yo pongo que en todas las motocicletas se debe inspeccionar las luces de tablero de instrumentos, las motos que no traigan, que originalmente no traigan tablero de instrumentos, ¿se podrán ingresar? ¿O será una condición que yo debo definir en el ingreso como que no se va a poder recibir una motocicleta si no tiene tablero de instrumentos debido a que la inspección no se va a poder realizar correctamente y yo voy a dejar de revisar un defecto? Eh, por otro lado, si la moto originalmente es automática y no tiene luz de neutro, porque ojo con eso que hay motos automáticas que tienen neutro, ¿no? Pero una moto automática original sin neutro, así normalita, se me está presentando en el CDA, pues lógicamente por originalidad yo no le tendría que calificar la luz de neutro o el testigo del neutro. Pero si en mi procedimiento dice que revise el testigo del neutro en todas las motocicletas, originalmente yo no tengo cómo defender esa condición y tendría que definirla dentro del propio defecto de que la moto se revisa o los testigos que se revisan serían los testigos que se estén presentando en ese tablero de instrumentos. ¿Listo? Me habla mal estado o no funcionamiento, ¿listo? De las luces del tablero de instrumentos. Como defecto tipo B. Y finalmente me habla de color de luz emitido diferente o en cantidad inferior a la estipulada en las normas técnicas colombianas o disposiciones legales aplicables vigentes. Entonces, de este tema del color ya habíamos hablado en vehículos, ¿cierto? Entonces, en el caso del tema del color, tengo el artículo 104 del Código del Tránsito o Ley 769 que me habla de las luces estroboscópicas. Por ese lado, yo podría decir que se está emitiendo una cantidad diferente o inferior a la estipulada en alguna disposición legal aplicable, ¿sí? O por otro lado, yo puedo decir, no, en ningún caso hay alguna ley que me hable del color o de la cantidad de luz. O por otro lado, yo podría definir que el conjunto óptico de la motocicleta debe consistir en luz de posición, luz alta y luz baja, además de luces direccionales y luces de freno. Como luces direccionales y de freno ya se están considerando en este caso, pues yo podría estipular que esa cantidad inferior me está hablando de esas otras luces de las cuales debe consistir el conjunto óptico de la motocicleta. Y entonces, dependiendo de cómo enfoque este efecto, yo podría nunca revisarlo solo en estroboscópicas, revisarlo en estroboscópicas, luces bajas, altas y de posición, o simplemente pues
considerarlo como alguna otra cantidad de luz que se estipule. Dependiendo, pues de pronto o tendríamos otros procedimientos ahí a tener en cuenta. ¿Listo? Bien. Listo, muchachos. No sé si hay preguntas. Vamos a ver por acá. En Manizales le llaman trompo sí lo había escuchado, sí, señor. Trompo. Gracias, Jaime. Cuénteme, Jaime. Buenos días, buenos días. Es que quedé con una dudita, digamos, en lo de la parte de sonido. Dice que no hay una prueba mecanizada de ruido, ¿cierto? Pero si se, digamos, eso ya queda a consideración del inspector. Supongamos, llega, que es muy normal ver una moto que uno dice, uy, viene una moto de alto cilindraje, cuando menos cae con una pipeta y hace Ujú. más bulla que un berraco, ¿cierto? Eh, Eh, Nosotros podemos rechazar, digamos, esa moto por el sonido tan anormal, digamos, no es el sonido original de la moto. Directamente, pues finalmente lo que le decía es cómo se considera de pronto dentro del procedimiento, ¿no? Entonces, lo primero es que sí hay prueba mecanizada de ruido y siempre debe hacérsele, ¿sí? Lo que no hay es rechazo por esa prueba mecanizada de ruido, ¿listo? Es más, en algunos lados, pues, en algunos CEAs incluso se ha considerado como un aspecto por mejorar que el FUR actual no contempla esa emisión de ruido, ¿sí? Entonces, como que quede de todas maneras como observación esos niveles de ruido medidos dentro de la prueba de emisiones, ¿cierto? De ruido. Ahora, lo segundo, sí queda a consideración, pero ojo, no tanto del inspector, sino más del CDA. ¿Cómo contempla usted en su procedimiento esa inspección sensorial? Y ahí sí ya de la mano de la identificación visual o sonora del inspector, ¿cierto? Pero sí, lo que se trata de hacer es que se considere lo más detallado posible dentro del procedimiento para no dejar de pronto ahí como abierto a la interpretación única de un inspector que pueda de pronto cambiar la inspección entre inspector e inspector. O sea, que la misma moto pueda ser rechazada por un inspector porque le pareció que estaba sonando mucho y por otro inspector dice, no, no, esa moto originalmente casi que suena así, está sonando un poquito más, pero no es anormal ese sonido. Entonces sí debe tratarse de como establecer cómo esa identificación puede darse de manera más objetiva y no estar tanto a lo subjetivo. Finalmente, si se puede rechazar esa moto, si usted observa que está de pronto emitiendo sonido anormal de una vez, porque dice existencia de algún dispositivo dispositivo o accesorio diseñado para producir ruido o motocicleta sin silenciador. Entonces, si físicamente usted observa eso o escucha eso, directamente podría aplicar ese efecto. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Sí, Marlon, cuénteme. Profe, buenos días. Esto quedé con la duda en cuanto a lo de los espejos, las motocicletas, digamos los espejos que van en los manubrios o que ponen en los manubrios, pero con el posicionamiento, digamos que por debajo del manubrio. Como las Coffee Racer, pero no así, sino más hacia abajo, ¿sí? A ver Exacto. si damos un ejemplo. Bueno, sí, le entiendo. O sea, las posicionan a los lados, pero hacia abajo. Si se puede Exacto. o no se puede, Sí, 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 señor. Sí, es pasaría lo mismo. Entonces, usted tiene que evaluar la función. Ahí el problema es esa palabra, la función. Entonces, ¿cumple su función? ¿No cumple su función? ¿Cómo hace usted para evaluar que no está cumpliendo la función ese espejo retrovisor? Entonces, no, porque no se ve para atrás, no, pero sí se ve para atrás. Lo que pasa es que no se ve cuando yo me posiciono en la moto de una manera. Ah, no, pero es que el conductor maneja completamente agachado y pegado al tanque. Ah, entonces en esa posición sí se ve. Entonces estoy evaluando más que todo una condición de manejo o realmente
le detallo en el procedimiento que la función del espejo retrovisor es poder observar hacia atrás en una condición normal de manejo a 90 grados de, bueno, tendría que especificarlo, ¿no? Entonces, sí se podría especificar para dar el rechazo, pero de pronto esa especificación tendrá que hacer más robusto el procedimiento. ¿Listo? Qué tan bueno sea que sea robusto ese procedimiento, pues a veces es muy bueno, pero a veces no es tan conveniente, sobre todo cuando usted tiene inspectores que no son tan experimentados precisamente en la inspección de una moto. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Sí, o sea, la respuesta es depende del procedimiento. No se puede rechazar así directamente porque a mí me parece que ese espejo no está bien. No, tengo que ir apoyado respecto a un procedimiento, porque puede llegar que esa moto sea de un abogado y le ponga a usted una, una apelación debido a la mala inspección de esa motocicleta, ¿no? Pues ha pasado, sí ha pasado. Listo. Listo, muchachos, vamos a dejar por acá debido a que ahorita tengo una reunión del doctorado a las 9:30, entonces tengo que prepararla un poquito. Entonces, por hoy vamos a dejar por acá. Bueno, vamos a resumir acá lo que hemos revisado hasta hoy, que es esto, 1, 2, 3, 4, 5 efectos tipo A en exterior y un tipo B. 5A y un B para exterior. Para retrovisores 2A, para sillín y reposapiés un A, un defecto tipo A. Para elementos para producir ruido no permitidos un A y obligatorios un A. Para alumbrado y señalización 1, 2, 1, 2, 3, 4A y un B. 4A y un B. ¿Listo? Sensorial. Y de una vez dejemos el mecanizado, que serían 2 defectos tipo A. Pero mañana hablamos de este defecto, de esta revisión. Esto es como para ir dejando el resumen ahí completo de la inspección de motocicletas. A ver si hay otra pregunta, profe. Lo de las notas queda un pendiente y lo otro entonces la próxima semana. La próxima sesión es el sábado. Sí, gracias, Jaime, por recordarme. Mañana no tenemos sesión, tenemos sesión el sábado, ¿listo? Lo de las notas voy a tratar de sacarlo esta semana. Es que la verdad he estado bastante ocupado con el tema del doctorado porque tengo que entregar informes mañana. Entonces, pues, qué pena, no he podido levantarles todas las notas y pues por eso no se las he compartido. Pero como mañana tengo que entregar sí o sí, pues ya me quedará el sábado y el domingo para hacer la descripción de las notas y trataré de, entonces, este fin de semana pasarles el consolidado, ¿listo? Y sí, nos vemos entonces el sábado. ¿Listo, muchachos? Pues, muchachos, no sé Vale, si profe, tienen... gracias. Bueno, listo, entonces... Profe, muchas gracias. Bien, que estén bien. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Buenos días, profe. No sé si me alcanza a escuchar. Sí, señor David, cuénteme. Profe, yo me disculpo, es que ayer sí me quedó como imposible conectarme. A ver si nos podía regalar los videos hoy. Listo, Porque yo perfecto, me sí, señor. conecté, pero no entró a la sesión. Por más que le intenté, no entró a la sesión. Vale, listo. Sí, a veces ¿Listo? es más por problemas de conexión que no suele entrar, pero no, listo, David, no hay problema. Ahorita mismo ya tengo subido el video de ayer, pero me faltaría subir el de hoy y les comparto entonces por el WhatsApp. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Listo, bueno, que estén bien entonces. Hasta luego. Buen día. Chao.